Podcast de la clase de Derechos Humanos de la UNAD. El análisis histórico y filosófico de los orígenes y fundamentos de los derechos humanos es esta primera fase. Bueno, en este podcast que lo titulé igual, la evolución histórica y filosófica de los derechos de la humanidad, de los humanos. Empezaré. Hola, mi nombre es Anda y este podcast explicaré cómo nacieron los derechos humanos y cuáles han sido sus principales momentos históricos y qué corrientes filosóficas pues se fundamentan y de dónde surgen y por qué hoy son esencialmente en las democracias o por qué convergen en las democracias. Bueno, los derechos humanos no surgieron un día que otro. Los derechos humanos ya tenían un historial aquí y nacen o son el resultado de un proceso histórico y filosófico que ha evolucionado durante siglos. Entonces eso es un proceso que hemos visto que ha evolucionado y su desarrollo ha estado influenciado por diferentes ideas sobre la justicia y la dignidad humana y pues el papel del Estado. Para eso nos podemos hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo nacieron los derechos humanos? ¿Quién los inventó? ¿Por qué eran necesarios? Y pues de acá encontramos que los primeros indicios de derechos humanos en su estado más natural, en su estado más puro, se sostienen que hay derechos que son inherentes al ser humano por su propia naturaleza y existen por esto. Desde la filosofía se habla un poco sobre cómo estos seres humanos tienen estos derechos y qué pensamientos defienden. Entonces hacen unas normas, generan unos derechos básicos como lo es el derecho a la vida, como es el derecho a la libertad, a la propiedad, a la libertad, pues por lo del esclavismo, por la censura, etcétera, y que un Estado debía de proteger estos derechos, debía de garantizarlos y protegerlos. Bueno, eso por primera parte. Por segunda parte, hay momentos históricos muy importantes, como por ejemplo en la Revolución Francesa de 1789, en donde pues se empieza a hablar sobre los derechos del hombre, sobre la igualdad, sobre los derechos del ciudadano, sobre la libertad, etcétera. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues después de la Segunda Guerra Mundial, se genera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la declaración que dicta qué derechos humanos pues son los que hay que proteger después de no haberlos protegido y toda la barbarie que vimos. En este marco se consideró internacionalmente y se pactó un acuerdo sobre la dignidad humana y esta protección de estos derechos básicos, esenciales, primarios. En Colombia los plasmamos en nuestra Constitución Política de 1991, en donde quedaron muchos de ellos plasmados y se representó fundamentalmente en una base fundamental de ampliar un catálogo de derechos, qué derechos existían, dónde estaban. Y pues ahí generamos muchos mecanismos como la acción de tutela, como el derecho de petición, que permite de cierta manera proteger nuestros derechos de manera inmediata. Esto pasó acá en Colombia y lo protegimos en el Estado y de manera jurídica. Hay corrientes filosóficas que lo fundamentan investigando un poco. Y pues esta está como por ejemplo el positivismo jurídico, el cual afirma que los derechos existen cuando están reconocidos por la ley. Un derecho no es simplemente el decir, el manifestar, sino el plasmar en un acuerdo legal, el plasmar en una sociedad. Y entonces existen cuando los plasmamos. Entonces, por ejemplo, hay derechos que la gente debate, porque son derechos, porque los decimos, pero hay derechos que están seguros, como el derecho a la vida, a la libertad, al reconocerse, al protegerse, a la identidad, etc. Pero hay otros derechos que de pronto pueden ser discutidos, pero que cuando se vuelven derechos es porque un Estado los reconoce. Y esto es de una visión jurídica y de una visión constitucional y de los tratados. Pues ojalá tuviéramos unas más amplias especificaciones de qué es un derecho. Bueno, para ir concluyendo, un derecho es un resultado histórico y filosófico de los acuerdos que han llegado y que pasaron para obtener justicia, para obtener ley, para hacer unas normas de convivencia, normas constitucionales y en base a unos compromisos internacionales. Hoy los vemos fundamentados en distintas formas de democracia, de Estado, de ley, de representaciones. Hay derechos legales, hay derechos constitucionales, hay derechos de muchos tipos. No solo están los derechos humanos.
Y aquí también lo podemos ver de que esto no es un regalo de un gobierno, que el gobierno vino y nos regaló derechos y ahora todos tenemos derechos, sino que son conquistas históricas de la lucha que se deben defender. Entonces, por ejemplo, anteriormente nombré que había unos derechos que eran debatidos, como el derecho al aborto, al acceso al aborto libre, seguro, y este derecho se debate, pero este derecho no se logra porque el gobierno dijo, ay, derecho al aborto, sino porque se establece que tiene que ser un procedimiento que se garantice y donde la dignidad de la mujer y su salud y su vida se cuide. Igual el derecho a que dos personas del mismo sexo puedan tener una unión marital, conformar familias, adoptar. El derecho de las personas afros y racializadas de ser libres no se conquistó solamente porque un Estado dijo, se lo vamos a dar, sino porque hay una lucha. Le agradezco por hablar un poco del tema, por haber estado aquí, por los invito a que asumamos la responsabilidad de proteger los derechos, de proteger a las personas, proteger la vida y pues que tengamos siempre una crítica y una argumentación sobre estos derechos y cómo se plasman. Un saludo, siempre una vista.